Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros. Si eres nuevo por aquí, te damos una calurosa bienvenida, y si eres uno de nuestros fieles seguidores, gracias por volver. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de sabor, dulzura y sobre todo diversión. Porque como dice nuestro título, Demet y Can calientan Eti Brownie humor dulce en este anuncio imperdible. Así es, vamos a desglosar un anuncio que no solo te hará salivar, sino que también te sacará una sonrisa. Si disfrutas de contenido como este, lleno de sabor, curiosidades y un toque de entretenimiento, te invitamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos, porque estamos preparando cosas geniales para todos ustedes. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todo. Entonces, ¿de qué va todo esto? Pues vamos a analizar a fondo un anuncio particular de Eti Brownie que ha llamado nuestra atención, y por una muy buena razón. Se trata de la colaboración de Eti con dos personalidades muy queridas, Demet y Can, quienes, según el título, logran calentar este delicioso postre, pero no de la manera que podrías pensar. No, aquí calentar se refiere a darle ese toque extra de energía, de humor, de esa chispa que hace que algo sea inolvidable. Eti Brownie es un clásico, ¿verdad? Esa textura perfecta, ese sabor a chocolate que te transporta a tu infancia o a esos momentos especiales. Pero ¿cómo hacen para que un producto tan familiar se sienta fresco y emocionante de nuevo? La respuesta, señoras y señores, está en la forma en que presentan su publicidad. Y en este anuncio en particular, la combinación de Eti Brownie con Demet y Can es simplemente explosiva. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Demet y Can? Para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, son figuras públicas muy populares, conocidos por su carisma, su ingenio y su habilidad para conectar con la audiencia. Demet, con su energía contagiosa y su sonrisa radiante, aporta una vibra positiva y juvenil. Can, por otro lado, a menudo tiene ese toque de humor sarcástico o perspicaz que equilibra a la perfección. Cuando unes a estas dos personalidades con un producto tan reconfortante como Eti Brownie, se crea una sinergia que es difícil de ignorar. El anuncio no se limita a mostrar el producto, te invita a ser parte de la experiencia. Ahora hablemos de la estrategia detrás de este anuncio. Eti Brownie humor dulce no es solo un nombre pegadizo, es una promesa. Promete una experiencia que va más allá del simple sabor. Promete un momento de alegría, de risa, de desconexión de las preocupaciones diarias. Y la elección de Demet y Can como embajadores es clave para cumplir esa promesa. Imagina la escena. Demet y Can están juntos, quizás en una situación cotidiana que de repente se vuelve un poco loca, o tal vez están compartiendo un momento de complicidad mientras disfrutan de un Eti Brownie. Lo importante es que su interacción, sus diálogos, sus expresiones faciales, todo está diseñado para reflejar esa idea de humor dulce. Piensa en las situaciones que podrían recrear. Quizás están intentando hacer una receta complicada y terminan con un desastre divertido, pero al final encuentran consuelo en un delicioso Eti Brownie. O tal vez están teniendo una conversación trivial que se transforma en un intercambio hilarante de chistes, y el brownie se convierte en el centro de su distracción placentera. La clave es que el anuncio no se toma a sí mismo demasiado en serio. Hay un elemento de autoconciencia, de juego. Eti Brownie sabe que es un placer culpable, una indulgencia, y lo abraza con orgullo, invitándonos a hacer lo mismo. La calidez a la que se refiere el título, me imagino, tiene un doble significado. Por un lado, el brownie, al ser un postre, evoca una sensación de calidez, de hogar, de confort. Por otro lado, la energía y la conexión entre Demet y Can irradian una calidez humana, una autenticidad que hace que el anuncio sea atractivo. No es solo un producto siendo promocionado, es una historia, una pequeña viñeta de la vida que todos podemos relacionarnos. La forma en que se filma, la iluminación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera acogedora y entretenida. Lo que hace que este anuncio sea imperdible, como bien señala el título, es su capacidad para capturar la atención de una manera genuina. En un mundo saturado de publicidad, destacar es un desafío. Pero cuando logras mezclar un producto querido con personalidades carismáticas y un mensaje claro de alegría y placer, tienes una receta para el éxito. El humor dulce, esa combinación de lo sabroso y lo divertido, es un terreno fértil para la conexión emocional. Analicemos un poco más el concepto de humor dulce aplicado a un producto alimenticio.
No se trata solo de chistes explícitos. Puede ser la forma en que el personaje se relame los labios, la reacción de sorpresa y deleite al probar el primer bocado, o el intercambio de miradas cómplices cuando ambos se dan cuenta de lo delicioso que es. Es esa pequeña chispa de diversión que acompaña el placer de comer. Etty Brownie no está vendiendo solo un trozo de pastel de chocolate, está vendiendo un momento de felicidad, un escape de la rutina. Y la elección de The Metican sugiere que Etty Brownie está apuntando a un público que aprecia esa ligereza, esa capacidad de reírse de sí mismo y de disfrutar de los pequeños placeres de la vida. No es un anuncio pretencioso o demasiado sofisticado. Es directo, es honesto y es divertido. La interacción entre The Metican probablemente refleje una química genuina, algo que el público puede percibir y apreciar. Si su energía en pantalla es palpable, entonces el anuncio se vuelve mucho más creíble y atractivo. Consideremos los elementos visuales que podrían estar presentes. Colores cálidos, texturas apetitosas del brownie, las expresiones faciales de The Metican transmitiendo sorpresa, deleite y diversión. La edición podría ser ágil, manteniendo el ritmo y la energía del anuncio. Y la música, por supuesto, jugaría un papel crucial, complementando el tono humorístico y dulce. Podría ser una melodía pegadiza que se te quede en la cabeza, o algo más sutil que realce las emociones de la escena. También es interesante pensar en cómo este anuncio se alinea con la marca Etty Brownie en general. Etty es una marca que a menudo se asocia con la infancia, con la nostalgia, pero también con la innovación y la adaptación a los gustos modernos. Al utilizar personalidades populares y un enfoque humorístico, Etty está demostrando que entiende las tendencias actuales y sabe cómo conectar con una audiencia más amplia y joven, sin dejar de lado a sus seguidores de siempre. Es un equilibrio delicado y si lo logran, es una victoria para la marca. Otro aspecto a considerar es la duración del anuncio. En YouTube, los anuncios más cortos suelen ser más efectivos para captar la atención inicial. Sin embargo, un anuncio bien hecho con una narrativa atractiva y personajes carismáticos puede mantener al espectador enganchado durante más tiempo. El imperdible del título sugiere que este anuncio tiene algo especial, algo que justifica ser visto hasta el final. Ahora, ¿qué podemos aprender de este anuncio desde una perspectiva de marketing? Primero, la importancia de la elección de embajadores. Elegir a las personas adecuadas que se alineen con los valores y el mensaje de la marca es fundamental. The Metican, con su popularidad y su conexión con el público, son una elección inteligente. Segundo, la creación de una narrativa. Un anuncio que cuenta una historia, incluso una corta, es mucho más memorable que uno que simplemente muestra el producto. Tercero, el uso del humor y las emociones. El humor, cuando se aplica correctamente, puede hacer que un anuncio sea más relatable y atractivo. Y la conexión emocional, ya sea a través de la nostalgia, la alegría o la complicidad, es clave para crear una impresión duradera. Y por supuesto el factor humor dulce. No se trata solo de hacer reír a la gente, sino de asociar esa risa con el producto. Cuando piensas en el Etty Brownie, piensas en esa sensación de diversión y placer. Eso es lo que hace que el anuncio sea tan efectivo. Te deja con una buena vibra y una asociación positiva con el producto. Si yo estuviera creando este anuncio, me enfocaría en un momento de conexión entre The Metican, donde el brownie es el catalizador de esa conexión, o el motivo de la diversión. Quizás uno le gasta una broma al otro y la reacción es compartir un brownie como reconciliación o como parte de la broma. O tal vez están en una situación donde ambos necesitan un impulso de energía y el brownie es la solución mágica que los hace seguir adelante riendo. La clave es que no se sienta forzado. El humor debe surgir de la situación y de la personalidad de los personajes. Y el producto debe integrarse de forma natural, no como un elemento ajeno. El Etty Brownie debe ser parte de la diversión, no solo un accesorio. Para concluir, este anuncio de Etty Brownie con The Metican parece ser un ejemplo brillante de cómo combinar un producto clásico con talento fresco y una estrategia de marketing inteligente. La promesa de humor dulce es intrigante y la ejecución, según el título, es imperdible. Es un anuncio que no solo te hace desear un brownie, sino que también te deja con una sonrisa y una sensación de calidez. En resumen, hoy hemos desglosado un anuncio publicitario que nos ha parecido fascinante. Hemos hablado de cómo The Metican, con su carisma y su capacidad para generar humor, logran calentar el Etty Brownie, dándole un toque especial de dulzura y diversión.
Hemos explorado la estrategia detrás de esta campaña, la importancia de la elección de embajadores y la creación de una narrativa atractiva. Hemos destacado cómo el humor dulce es clave para conectar emocionalmente con la audiencia y cómo T-Brownie ha sabido jugar con esto para crear un anuncio memorable. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Así que por favor, déjenos saber en la sección de comentarios qué les pareció este anuncio, si ya lo habían visto, y qué otras campañas publicitarias les han llamado la atención últimamente. Nos encanta leer sus opiniones. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este análisis. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.